Buenas noches. Por favor, ¿me pueden indicar si se escucha? Mis estimados amigos, buenas noches. ¿Me pueden indicar si se escucha? Mis estimados amigos, buenas noches. Solamente necesito saber si se escucha. Mis estimados amigos, por favor, ¿me pueden confirmar por medio del chat si se escucha?
Aló. Mi estimado amigo, fíjate que ninguno me contesta. Estoy preguntando si me escuchan. Ya escribí por el chat. ¿Ya? Bueno, voy a apuntar. Buenas noches, mis estimados amigos. Por favor, confirmarme si se escucha. Muchas gracias a quienes han respondido que sí se escucha. Vamos a esperar unos minutitos nada más, un par de minutos, para darle oportunidad a otros amigos a que se integren. Estamos llegando a la finalización de este diplomado, en donde hemos refrescado algunos conocimientos o hemos aprendido algunos conocimientos sobre temas financieros y tributarios. Voy a hacer un breve resumen de lo que se ha visto hasta el día de ayer, mientras damos el par de minutos para que se integren otros amigos a esta última conferencia del Diplomado en Cultura Financiera y Tributaria. El diplomado lo dividimos en dos módulos, el módulo financiero y el módulo tributario. En el módulo financiero aprendimos temas acerca de contabilidad, de finanzas. Vimos la ecuación patrimonial, que está compuesto por activo es igual a pasivo más patrimonio. Y ese es un concepto importante de entender, ¿verdad? Porque de aquí es donde nosotros podemos partir para realizar un adecuado análisis de los estados financieros. Yo les explicaba en una de las clases, creo que fue la primera, que no es necesario que ustedes sepan hacer contabilidad, pero que sí la entiendan. Eso es fundamental. Ustedes entienden lo que les está diciendo un estado financiero, pueden asesorar al cliente de mejor forma. Entiendo que la mayoría de los que están en este foro son estudiantes o son abogados y notarios. Entonces no necesitan saber hacer contabilidad, pero sí que sepan entender los conceptos básicos de contabilidad y finanzas. Vimos en esa primera sesión aspectos que conforman el costo y les indicaba de que está compuesto por la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Que los gastos de fabricación pueden ser directos e indirectos. Los directos son los que están involucrados directamente en el proceso productivo. Los indirectos, los que participan de forma indirecta en el proceso de producción. También vimos el tema sobre el capital de trabajo y que una adecuada gestión del capital de trabajo permite a la empresa tener liquidez para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo indicaba de que está compuesto
el ciclo del capital de trabajo está compuesto por compra por el efectivo. Con el efectivo se compra materia prima o producto para la venta. Esa materia prima se transforma y se convierte en producto terminado. Ese producto terminado se vende, ya sea al crédito o al contado. Si es al contado, va a incrementar mi efectivo para seguir trabajando. Si es al crédito, se va a cuentas por cobrar, el cual esperamos recuperarlo en unos 30 días. Con ese dinero que nosotros tenemos, pagamos la materia prima que compramos al crédito o al contado, volvemos a comprar materia prima, la volvemos a vender, volvemos a cobrar, y así es el ciclo del capital de trabajo. Eso es importante que nosotros lo podamos entender para saber qué tan alto rota la recuperación del capital de trabajo. Eso lo vimos en la primera sesión. A partir de la segunda sesión vimos lo que son las NIF para las pymes y mencionamos que hay diferencia respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados que se manejan a nivel general en Guatemala. Son pocas las empresas que tienen su información financiera tomando como base la normativa internacional, y eso difiere bastante, ¿verdad? Porque la contabilidad se procesa en muchas ocasiones tomando como base lo que indica la ley del impuesto sobre la renta, llámese Decreto 10/2012. Vimos las distintas secciones que nos interesan conocer en los estados financieros. Hicimos un pequeño, brevísimo ejercicio de conversión de estados financieros y les presenté un informe de lo que debe de contener la adopción por primera vez de la NIF para las pymes. Seguidamente vimos el análisis de los estados financieros y vimos que tenemos un análisis vertical y un análisis horizontal. El análisis vertical me indica la porción, el peso que tiene determinada cuenta dentro del total del activo o del pasivo. En el análisis horizontal vimos las variaciones año a año que se pueden dar entre cuentas y la importancia de conocer por qué una cuenta puede variar de un año a otro. Terminamos viendo esa primera parte del diplomado en el área financiera y nos trasladamos en la sesión número 6 a ver el módulo del área tributaria. En el área tributaria empezamos viendo los principios constitucionales que gobiernan los impuestos en Guatemala. El principio de legalidad es uno de los principales. Si no está en ley, no la administración tributaria o los otros entes, municipalidades, por ejemplo, no pueden cobrar los impuestos. O sea, tiene que estar en ley. Y esto es importante para el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, casi al final, que es el tema de la defensa fiscal. Vamos a dar algunos aspectos que deben de ser considerados cuando hacemos una defensa fiscal. Entonces, importantísimo que nosotros podamos conocer los principios constitucionales que gobiernan los tributos en Guatemala. Después vimos en 2 sesiones, vimos el decreto 10/2012 y analizamos el régimen de utilidades. Vimos qué es renta bruta, renta neta, renta imponible. Vimos los gastos deducibles que se considera para poder tomar en cuenta como un gasto deducible, y les mencionaba algo bien importante, que repito, lo vamos a ver más tarde. Esto es bien importante que nosotros sepamos, conocer el negocio en el cual la empresa se está desarrollando, cuál es el giro normal, conocer ese negocio, porque es importante para poder tomar en cuenta los gastos deducibles y más aún para poder hacer una adecuada defensa fiscal. Vimos también como parte del decreto 10/2012 el régimen opcional simplificado. Es un régimen bastante sencillo de trabajar, en donde solamente se paga sobre ingresos, ¿verdad? La renta imponible determinada, que es la renta bruta menos las rentas exentas, y a eso le aplicamos la tasa correspondiente, que puede ser del 5% hasta 30,000 o del 7% después de 30,000 quetzales.
Vimos las rentas del trabajo, que están relacionadas directamente con los empleados en relación de dependencia. Asimismo, vimos las rentas de capital. ¿Qué aspectos deben de considerarse para ser tomados en cuenta en el tema de las rentas de capital? El día de ayer vimos un vistazo general de la ley del impuesto al valor agregado y esta noche vamos a desarrollar varios temas pequeños para darle un poquito de espacio al último que quiero ver. Vamos a estar viendo aspectos bien puntuales sobre el impuesto de solidaridad, más conocido como ISO. Vamos a ver dos impuestos especiales, que son los que más me interesa que podamos conocer. Hay más impuestos especiales, ¿verdad? Vamos a ver dos esta noche y vamos a dedicar una parte de esta conferencia a dar algunos tips que deben de ser considerados cuando nosotros vamos a hacer una adecuada defensa fiscal. Así que esto es, en pocas palabras, el resumen de lo que hemos visto en estas nueve sesiones y hoy vamos a culminar este diplomado financiera y tributaria y cabalmente se llama así, ¿verdad? Diplomado en Cultura Financiera y Tributaria, porque no buscamos profundizar totalmente en los temas, sino que dejar algunos tips que nos pueden ser útiles al momento que nosotros estamos asesorando a nuestros clientes. Así que damos inicio con la ley del impuesto de solidaridad, el decreto 73/2008. Y aquí vamos a ver algunos aspectos bien puntuales acerca del impuesto de solidaridad, más conocido como el ISO. ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto? ¿Quién es el sujeto pasivo del ISO? Eso se menciona en el artículo 1. Dice que los tipos de organización que están afectos al ISO son las empresas mercantiles y agropecuarias. Importante, empresas mercantiles y agropecuarias, los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares y de hecho, los encargos de confianza, las sucursales, los establecimientos permanentes o temporales de personas extranjeras que operen en el país, las copropiedades, las comunidades de bienes, los patrimonios hereditarios e indivisos. Estos son los tipos de organización que están afectos al impuesto de solidaridad, pero tenemos que ver algunos temas relacionados para que puedan estar sujetos al pago del impuesto. El hecho de generador, el impuesto se genera por la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional, por las personas, entes o patrimonios que se refiere el artículo número 1, el artículo señalado anteriormente. Las actividades mercantiles o agropecuarias que se realicen en el territorio nacional, una vez cumplan con determinados requisitos que se van a mencionar más adelante, están sujetos al pago del ISO, del impuesto de solidaridad. Ahí acabemos. En el decreto 10/2012 tenemos dos regímenes de impuestos, ¿verdad? De pago del impuesto sobre la renta. El sobre ingresos, el régimen optativo. En el régimen optativo está en el régimen optativo y el de utilidades, ¿verdad? Vamos a ir analizando. Los dos regímenes tienen empresas mercantiles. Y en los dos hay empresas que no son mercantiles. En el de ingresos, están exentos porque para poder pagar el impuesto de solidaridad, la ley establece que debe estar dentro del régimen sobre las utilidades. Y en ese régimen de las utilidades nos menciona que para que pueda estar afecto debe tener un margen superior, un margen de ganancia superior, no margen de ganancia, un margen bruto
superior al 4%. ¿Cómo se determina ese margen bruto? Ventas menos costo. Eso, sin incluir gastos de operación. Tengo mis ventas menos el costo. La diferencia, ese es lo que se conoce como utilidad marginal. Esa utilidad marginal, si es superior al 4%, está afecto al impuesto de solaridad. ¿Sobre qué base me indica la ley que debe pagarse? Nos presenta dos modalidades. O se paga sobre el activo neto o se paga sobre los ingresos brutos. Y es la cuarta parte del monto que resulte mayor entre estas dos bases de cálculo que la ley nos indica, activo neto o ingresos brutos. El tipo impositivo es el 1% sobre la base imponible. Vamos a ver un par de ejemplos para poder determinar la base imponible de acuerdo a cada una de las bases que nos indica la ley. Son las tenemos una opción que es la determinación del impuesto sobre los ingresos brutos. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la total de ingresos por servicios, ingresos por ventas, ingresos por venta de activos fijos. Si hubieren otro tipo de ingresos, deben de ser considerados los otros ingresos. Y eso me va a dar la totalidad de ingresos brutos. Ese total de ingresos brutos lo voy a dividir dentro de 4 y esa será mi base imponible. En el caso que les estoy presentando, los ingresos brutos son 1.905.000. Eso lo divido dentro de 4 y me queda una base imponible de 476.250. Sobre eso, la empresa debe de pagar el 1%. Vamos a presentar un ejemplo sobre activos netos. Tenemos, si pueden ver a mano derecha, tienen la determinación de la base imponible sobre los ingresos brutos y a mano izquierda la determinación sobre activos netos. Podemos ver que el activo neto de la empresa que estoy presentando como ejemplo tiene 381.600 y los ingresos brutos son 192.200. Si hacemos la comparación a simple vista, vemos que el activo neto es mayor que los ingresos netos. Entonces, la opción para poder pagar el impuesto acá debemos de considerarla como el total del activo neto, porque la ley me indica que voy a pagar sobre lo que es mayor, a ingresos brutos o activo neto. En este caso es el activo neto. Ese activo neto lo voy a dividir dentro de 4 y esa base lo voy a multiplicar por el 1% y me va a tocar el impuesto que debo de pagar. Bien, ¿qué método de acreditamiento tenemos en el impuesto de solidaridad? La ley nos presenta dos formas de acreditar el ISO. Una es el ISO acreditable al impuesto sobre la renta y el otro es el impuesto sobre la renta acreditable al ISO. El manejo de los dos tiene algunas diferencias. Cuando es el ISO, cuando yo estoy pagando ISO y lo voy a acreditar al impuesto sobre la renta, yo lo puedo hacer en el impuesto sobre la renta que pague de forma mensual, trimestral o anual. La ley me lo permite. Y tengo un plazo de 3 años calendarios siguientes para poder acreditar ese impuesto. El resultante que me quede, el saldo que me quede después de los 3 años
hagamos de cuentas, el cuarto año, la ley me indica que yo lo puedo revisar como un gasto deducible. En el impuesto sobre la renta acreditable al ISO, la ley me dice que yo lo puedo acreditar en el mismo año calendario. Acá tengo un ejemplo de la forma de acreditar el ISO. El ISO pagado durante los 4 trimestres del año calendario podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendarios inmediatos siguientes. Por ejemplo, si yo pagué, como empresa, pagué ISO en el trimestre de enero a marzo y el pago fue hecho en abril, el último día hábil del mes de abril, el último día hábil del mes de abril, yo lo puedo acreditar en el año 2011, 12 y 13. Ubiquémonos bien en esto. Es un pago realizado en el año 2010. La ley me dice que yo ese ISO yo lo puedo acreditar al impuesto sobre la renta hasta en el ejercicio siguiente. En este caso, pues cabalmente este impuesto pagado en abril, yo lo puedo acreditar al impuesto sobre la renta en el año 2011, 12 y 13. El pago que corresponde al trimestre de abril a junio y que lo hice en julio, igual yo lo puedo acreditar en los años 2011, 12 y 13. Los pagos de julio, del trimestre julio-septiembre, pagado en octubre, yo lo puedo acreditar en el 11, 12 y 13. Y este último pago del último trimestre, que lo pago hasta al año siguiente, en enero, trimestre de octubre, diciembre, lo pago en enero, lo puedo acreditar en el 2012, 13 y 14. Como se pueden ver, yo puedo acreditar el impuesto de solidaridad un año después. Esa es de forma bien general la manera como se maneja el impuesto de solidaridad. Es una ley bastante pequeña, es prácticamente fácil de entender y esos son los elementos que debemos de considerar. Vamos a ver algo sobre la ley del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados de petróleo, más conocido como IDP. El IDP, todos los que tenemos un vehículo, cuando vamos a comprar gasolina estamos pagando el IDP. El IDP se determina de una, hagamos de cuenta, una factura, compré 100 quetzales de combustible. Para hacerlo más sencillo, compré 112 quetzales de combustible. De esos 112 quetzales de combustible, 12 quetzales corresponden al IVA. Del tipo de combustible que sea, que vamos a ver adelante cuáles son las tasas que se aplican. Si yo eché gasolina súper, por los galones que eché, en este caso son alrededor en 100 quetzales, aproximadamente unos 4 galones, serían 4.70 por 4, aproximadamente 20 quetzales, corresponde al IDP. Más adelante les presento cuáles son los valores fijos, no son porcentajes, sino que son valores fijos por tipo de combustible. Este impuesto tiene dos destinos finales. Un destino es para la Municipalidad de Guatemala y para el resto de municipalidades en donde se les dan 20 centavos por galón y será usado para el mantenimiento de la infraestructura tanto urbana como rural. El otro destino, el Ministerio de Finanzas se lo traslada al Ministerio de Comunicaciones, igual para la conservación y mejora de la red de carreteras y caminos rurales. En pocas palabras, el impuesto al petróleo, más conocido como IDP, debe ser usado para el mantenimiento de la red vial y es trasladado a las municipalidades y al Ministerio de Comunicaciones para que cumpla con este fin.
No vamos a hablar temas políticos, ¿verdad? Porque no se trata de eso la conferencia, pero evaluemos si el IDP se está usando de forma adecuada, solamente viendo las carreteras que tenemos en nuestro país. ¿Cuánto se paga? El artículo 2 establece cuáles son los valores que deben de pagarse, y este impuesto establece valores fijos por cada tipo de combustible. En la gasolina superior se paga 4.70 por galón. Yo compro un galón de gasolina, ese galón tiene el IVA y tiene el IDP. Si es gasolina regular, es 4.60. Si es gasolina de aviación, es 4.70. Y si es diésel, es 1.30. Estos son los valores fijos que se pagan de IDP. Es conveniente de que cuando se hace una revisión de gastos deducibles y vemos el tema de combustible, podamos ver la separación que el contador haga de lo que es puramente combustible y lo que corresponde al IDP. Porque si no se hace esa separación, hay una incorrecta determinación del IVA. Porque el IVA se va a determinar sobre la base neta sin el IDP. Otra ley que vamos a analizar, así, bien rapidito, es la ley del impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. Esto tiene porcentajes para poder pagar. Si se trata de cervezas, paga el 6% sobre el valor final. Si se tratara de vinos, sidras, vinos espumosos, paga el 7.5%. Bebidas alcohólicas destiladas, llámese rones, paga el 8.5%. Bebidas alcohólicas mezcladas, esto es el ron más una cola o una mineral. No vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero imagino que ustedes han visto estos nombres de las marcas en donde hay bebida alcohólica que ha sido mezclada con alguna gaseosa o con alguna mineral. Eso paga el 7.5%. Y el resto de bebidas fermentadas que no están indicadas en esto paga el 7.5%. Sobre el valor de venta, eso está pagando. Bien, hemos visto hasta este momento la base tributaria más importante que tenemos en nuestro país. Una inadecuada interpretación de los tributos, ya sea por el contador, puede llevar a que se hagan registros contables incorrectos, en donde la base tributaria se registre de forma errónea. Podemos tener una incorrecta determinación de los ingresos, de los gastos deducibles, de los gastos no deducibles, de los porcentajes que debemos de aplicar en las depreciaciones y algunos otros elementos en donde se puede cometer error al momento de registrar la contabilidad, o bien se puede dar de que el criterio del auditor tributario difiere del criterio nuestro. Entonces, se presenta una situación ante la administración tributaria que debemos dilucidar. Este tema vamos a tratar en lo que nos queda, y es el tema de la defensa fiscal. Vamos a ver algunos aspectos básicos que debemos de considerar cuando estoy haciendo una defensa fiscal. Por eso es importante que lo que se mencionó hasta la sesión número 9, nosotros lo podamos manejar con suficiente soltura, porque al momento de hacer una defensa fiscal
debemos de conocer varios elementos para poder realizar una adecuada defensa fiscal. Y esos son los que vamos a ver. Uno de ellos es conocer muy bien la pirámide de Hans Kelsen. Esto lo vemos en los distintos cursos de Derecho, Introducción al Estudio de Derecho Constitucional o algunos otros estudios de Derecho. Vemos esta pirámide y nosotros la debemos de manejar perfectamente al momento de hacer una defensa fiscal. ¿Por qué razón? Porque a veces en los ajustes se violan a través de reglamentos, principios constitucionales. Entonces es importante que conozcamos que hasta arriba de la pirámide se encuentra la Constitución. De ahí que en la sesión número 6 hablamos sobre los principios constitucionales que rigen los tributos en Guatemala. Entonces nosotros debemos de conocer cuáles son esos principios constitucionales, debemos de conocer la Constitución y ver que las leyes ordinarias que estén relacionadas con el pago de tributos no violen principios constitucionales, o bien que el auditor tributario, cuando está haciendo su revisión y ajusta a la empresa y nos da una audiencia, esos ajustes no violen principios constitucionales. Por eso es importante que nosotros conozcamos muy bien cómo se encuentra constituida nuestro ordenamiento jurídico. Después vienen los reglamentos. En muchas ocasiones, la Administración Tributaria quiere legislar a través de reglamentos, cosas que no se hicieron mención en las leyes, quieren llevarlo a través de reglamentos, y eso no es válido. Adicionalmente, hasta abajo podemos tener contratos, podemos tener acuerdos, podemos tener los famosos acuerdos de directorio, en donde la Administración Tributaria también pretende legislar, violentando de esta forma las leyes tributarias. Un ejemplo típico de lo que sucede con esta violación a las leyes tributarias lo mencionamos el día de ayer con el tema del crédito fiscal, en donde por medio de un acuerdo de directorio, la Administración Tributaria se llevó de un plumazo el derecho del contribuyente que tiene de poder rectificar declaraciones mayor a 3 meses. Eso no es lo que dice la ley. Entonces aquí hay una violación a través de un acuerdo de directorio de una ley ordinaria. Y obviamente hay una violación al principio de constitucionalidad, de legalidad. Porque la Administración Tributaria no puede legislar. Quien legisla es el Congreso de la República. Entonces es importante que cuando nosotros estamos haciendo una defensa fiscal, esta pirámide la debemos de manejar adecuadamente. ¿Cuáles son las fases que se tienen en la defensa fiscal? Empieza con un requerimiento de información. El requerimiento de información lo hace la Administración Tributaria por medio de fiscalización, en donde le solicita al contribuyente una serie de información y le da 3 días, los cuales están contenidos en el Código Tributario, que tiene 3 días para poder cumplir esta información, y son alrededor de 35 o 40 puntos que le están pidiendo al contribuyente. Entre otras cosas, le piden libro de contabilidad, libro de compra, libro de ventas, documentación de soporte, le pide integraciones, le pide conciliaciones y una serie de elementos que le piden en el requerimiento de información. Yo estuve hace mucho tiempo, estuve en un lugar en donde el dueño de esta oficina indicaba de que para atender a los auditores tributarios se debe de dar a la persona que menos conozca de impuestos. Error. No se debe de darle, de delegarle esta función de atender a los auditores tributarios a la persona que conozca menos de impuestos. Porque desde ahí, dicho de forma coloquial, empezamos perdiendo el partido. La persona que atiende a los auditores tributarios debe ser el profesional que conozca de contabilidad y de impuestos. Entonces, para poder cumplir el requerimiento de información, debemos de partir
que la persona que sea delegada para atender el requerimiento que hace la administración tributaria debe ser alguien que conozca. Puede ser el contador general de la empresa o un auxiliar de contabilidad que sea experto en el tema tributario. El Código Tributario establece que son 3 días para poder entregar esa información. En algunos casos se puede negociar con el auditor que llegue de que le vamos entregando información para que él vaya trabajando. No necesariamente se le entregamos todos, pero para eso debemos de tener habilidades de negociación. No tenemos que pelearnos con el auditor tributario. Si nosotros, desde que llegue el auditor tributario, empezamos a pelear, seguramente vamos a tener un proceso de fiscalización bien pesado. Entonces, las recomendaciones es para cumplir el requerimiento de información que sea una persona que conozca, que no nos peleemos con los auditores tributarios, que les brindemos la información que nos soliciten. No les digo que lo pongan en el lugar más escondido, ¿verdad? Para que ya no lo veamos, sino que sea un lugar cómodo. Porque con esta persona nos vamos a tener que pelear legalmente después. Y posiblemente en el proceso de la auditoría, desde ahí, si nosotros sabemos manejar la entrega de la información, podemos ir desvirtuando ajustes. Entonces es importante que en esta primera fase del requerimiento de información que nosotros estamos entregando, seamos negociadores con el auditor fiscal. Una vez nosotros le entregamos al auditor fiscal la información que nos solicitaron, ellos proceden a hacer su revisión. Ese proceso de revisión, ellos tienen tiempos estipulados para poder hacer el trabajo. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del volumen de operaciones de la empresa. Así será el tiempo que se lleve el auditor fiscal para poder realizar su trabajo. Ellos trabajan en función a tiempo, no llegan a quedarse eternamente y para siempre a las empresas, sino que tienen tiempo para poder cumplir con su trabajo. Entonces es importante, si ellos tienen tiempo estipulado para poder hacer su trabajo, nosotros tenemos que entregarle la información de forma oportuna, porque información que no le entreguemos, ellos van a adoptar un criterio y es posible que nos ajusten algo que nosotros podemos defender desde este mismo momento que está empezando la auditoría. Cuando el auditor tributario termina su proceso de revisión, se da el acta de cierre. Muchos acostumbran que en el acta de cierre no solamente firman, hay quienes ni firman, ¿verdad? La sugerencia es de que el acta de cierre se lea. En el acta de cierre, nosotros podemos empezar a preparar el camino de la defensa fiscal, porque nosotros leemos qué es lo que el auditor tributario está poniendo en su acta de cierre, y si hay algunos elementos que nosotros consideramos que deben de ir en el acta de cierre, nosotros tenemos la potestad de dejar indicado en el acta de cierre lo que consideremos oportuno, y eso nos va a servir después, porque a nosotros nos queda una copia de esa acta de cierre. Si se diera la posibilidad, el Código Tributario lo establece, algunos auditores dan esta opción, otros no la dan, el mecanismo previo para solucionar el conflicto tributario. Eso queda a criterio de la administración tributaria, aunque el Código Tributario establece que se debe dar ese mecanismo para solucionar el conflicto tributario. ¿Qué es esto? Si surgen ajustes y nosotros podemos dilucidar en ese momento el conflicto tributario, podemos desvanecer el ajuste, debemos de aprovechar este momento. Hasta acá se termina el proceso de la revisión. Porque después de este proceso, ya el auditor se va y empieza a preparar su informe, en donde va a indicar si proceden o no proceden ajustes. Regularmente sí hay ajustes. Si no, no tiene ningún sentido que un auditor tributario vaya 2 meses a realizar una fiscalización y no se vaya con ajustes, ¿verdad? Entonces, preparan el informe y nos dan audiencia. La audiencia es un documento en donde se detallan los
ajustes que le están haciendo a la empresa, que pueden ser por el impuesto sobre la renta, por el ISO, por el IVA, y nos dan 30 días para que nosotros podamos defender esos ajustes. Esos ajustes pueden ser por multas, por ajustes o por multas. Nos dan esa audiencia. Nosotros, recomendación, es muy poco tiempo, 30 días hábiles para poder realizar una adecuada defensa. Entonces, es conveniente que nosotros pidamos apertura a prueba. Para dar esta apertura a prueba, después que nosotros presentamos, evacuamos la audiencia al último día, que es lo que yo sugiero, siempre presentarlo último o penúltimo día, así ganamos tiempo suficiente. Los 30 días hábiles se convierten en 65 días hábiles. ¿Por qué? Porque hay una apertura a prueba, y esa apertura a prueba, nosotros debemos de hacer uso de esa apertura a prueba a partir del 5º día. Y ahí nosotros tenemos otros 30 días para que nosotros podamos presentar todas las pruebas que nosotros consideremos para poder desvirtuar los ajustes. También nosotros podemos pedir diligencias para mejor resolver. ¿Qué son esas diligencias para mejor resolver? Nosotros, la Administración Tributaria lo puede hacer de oficio o nosotros las podemos solicitar. ¿Cuáles son esas diligencias? Es cuando nosotros consideramos que hay un ajuste que nos está haciendo la Administración Tributaria, pero que hizo falta que haga una revisión de determinados elementos. Entonces nosotros pedimos esas diligencias para mejor resolver e indicamos cuáles son las diligencias que la Administración Tributaria debe de realizar. Queda a criterio de la Administración Tributaria si otorga esas diligencias para mejor resolver, ¿verdad? Pero si nosotros estamos seguros, podemos solicitar estas diligencias. Si no nos los otorga la Administración Tributaria, ese es un elemento que a nosotros nos puede servir más adelante en el proceso de la defensa. Después que pasó todo esto, la Administración Tributaria nos confirma o deja sin efecto los ajustes. Nos manda una resolución y en esa resolución nos dice que dependiendo de los argumentos y la evidencia documental que nosotros presentamos en la audiencia, en el recurso de revocatoria, en la confirmación de los ajustes nos dice si procede o no procede. Si no proceden los elementos que nosotros presentamos como argumentos y evidencia para defendernos, podemos proceder a presentar el recurso de revocatoria, en donde nosotros hacemos también uso de nuestro derecho a la defensa y exponemos atacando los elementos que la Administración Tributaria está utilizando para confirmar los ajustes. En la audiencia nosotros atacamos lo que el auditor tributario está ajustando. Es contra el ajuste que hace el auditor tributario. Y en el recurso revocatoria nosotros atacamos la confirmación del ajuste. Es importante señalar que en este proceso nosotros debemos de examinar ajuste por ajuste y ver la base legal que el auditor tributario está utilizando para poder realizar el ajuste. Si ustedes han tenido a la mano una audiencia que da la Administración Tributaria, se pueden dar cuenta que se enuncia el ajuste, las razones por las cuales se está haciendo el ajuste y presenta una base tributaria en donde se indican varios artículos dependiendo del ajuste que sea, ¿verdad? Si del IVA, pues varios artículos del IVA en donde le dan sustento a lo que el auditor tributario está haciendo. Nosotros tenemos que examinar ese sustento legal. Porque en muchas ocasiones el sustento legal que está poniendo el auditor tributario no hace firme el ajuste que nos están presentando. Así que es importante que nosotros procedamos a examinar esa base legal. Acá está el procedimiento administrativo. En esta fase, el procedimiento administrativo. Si en este procedimiento administrativo la Administración Tributaria vuelve a confirmarnos de los ajustes, ya nos vamos al procedimiento jurisdiccional y nos vamos al contencioso administrativo. En esta fase lo puede hacer cualquier persona
ni tan cualquier persona, ¿verdad? Debe tener conocimientos en impuestos, puede ser un abogado, puede ser un auditor, lo puede hacer en esta fase. Ya en la segunda fase, en la fase que sigue, es el contencioso administrativo, ahí sí se necesita el auxilio de un abogado, que es el que va a representar a la empresa en lo que sigue después, ¿verdad? Que puede ser el contencioso administrativo, puede ser un económico coactivo, puede ser casación. Más adelante vamos a ver cuáles son los procedimientos que hay que seguir después. Bien. Pautas que debemos de considerar en la defensa fiscal. La primera pauta es salirse del cajón contable. Dejar de pensar como contador. Aunque sea un contador el que esté haciendo la defensa fiscal o un auditor el que esté haciendo la defensa fiscal, debe de salirse del cajón contable. Porque lo que vamos a defender son leyes. No es contabilidad, vamos a defender leyes, entonces debemos de salirnos de ese cajón contable. Nosotros los auditores a veces nos cuesta salirnos de eso, ¿verdad? Por eso es necesario que conozcamos aspectos doctrinarios, que conozcamos de leyes para poder salirnos de ese cajón contable, tener más elementos. Porque acá es importante que nosotros podamos entrelazar distintos conocimientos. Yo recuerdo que en cierta ocasión hice defensa fiscal de una persona que lo estaban acusando por no facturar recargas telefónicas. Y el ajuste era importante, ¿verdad? Pero algo que yo noté en este ajuste en esta defensa que estaba haciendo, es de que la persona que estaba siendo ajustada, era importante cantidad el ajuste, alrededor de una base de más de 2 millones de quetzales, pero la ubicación donde estaba el contribuyente no daba para que pudiera vender esa cantidad de recargas. ¿Qué se hizo? Bueno, conocer el lugar donde él estaba, ¿verdad? ¿Qué tantas personas podían llegar? Se hizo conteo de las personas que llegaban a diario a comprar recargas, exclusivamente a comprar recargas. Se hizo de dos formas, las personas que llegaban a comprar, porque era una barrotería, que llegaban a comprar, y quienes llegaban a comprar recargas, y los valores por los cuales llegaban a comprar recargas. Ustedes podrán darse cuenta de que las personas compran una recarga de 10 quetzales, de 5, en algunos casos de 25 quetzales o de 30. No conozco mucho los valores ahorita. Cada telefónica tiene sus precios. Pero pocas veces se compran recargas de 100 quetzales. Y muy pocas veces. Entonces se empezó a hacer ese análisis de cuántas personas llegaban. Y se hizo un trabajo de una semana, ¿verdad? Y después se hizo la proyección abriendo los 365 días del año, incluyendo días de asueto, feriados, fines de semana. Y se hizo la proyección de cuánto pudo haber vendido. Al final de la historia no eran 2 millones que estaba determinando la administración tributaria. ¿Qué estaba pasando acá? Y ese es un problema que sucede con ese tipo de negocios, con abarroterías, en donde los vendedores ruteros, con el propósito de cumplir una cuota, facturan a códigos de X o Y cliente. El cliente ni se sale, ni se entera de que le están facturando, ¿verdad? Hubo otro caso, una barrotería. El vendedor llegaba una vez a la semana a esta barrotería y le aparecían facturas todos los días. Entonces, esos son elementos que nosotros debemos de considerar. Por eso tenemos que salirnos del cajón contable y ver algunos otros elementos para poder hacer la defensa. Si se dan cuenta, no estoy hablando acá de leyes. No estoy hablando de contabilidad. Estoy hablando de un proceso de investigación que nosotros debemos de hacer
en esta defensa fiscal. No es trámite, es defensa. Debemos entender que no es un trámite con el que yo debo de cumplir con determinados días, sino que es una defensa y como tal debo de estar preparado para hacer esa defensa. Debo de conocer la ley. Debo de conocer a quienes me van a dar la razón. ¿Quién me va a dar la razón? El auditor. Debo de conocer cómo piensa. Debo conocer los criterios que va a adoptar. Debo de conocer el sistema jurídico. Por eso yo les hacía mención de la pirámide, ¿verdad? Yo debo de conocer el sistema jurídico y específicamente debo de conocer el sistema jurídico tributario. En adición, debo de conocer algunos otros elementos que me van a servir para poder hacer la defensa. Debo conocer el Código de Comercio, debo de conocer el Código Tributario, la ley del organismo judicial, indispensable conocer la Constitución, el Código Procesal Civil y Mercantil. Inclusive, hay una ley que ya no se usa, pero que la puedo traer, la ley de contadores. Entonces, es importante que yo pueda conocer el sistema jurídico para poder hacer una adecuada defensa. Entonces, estos puntos son importantes cuando yo estoy haciendo una defensa. Salirme del cajón contable, entender que no es un trámite, no es que yo tenga que cumplir con días, conocer al auditor y cuál va a ser, por dónde se va a ir, y conocer cómo se encuentra integrado nuestro sistema jurídico tributario y las leyes que nos puedan apoyar en el proceso de la defensa. ¿Qué características debe tener el defensor tributario? Debe tener habilidades técnicas. ¿Y a qué me refiero con las habilidades técnicas? Dominio de la técnica contable. Aunque es cierto que yo me debo de salir del cajón contable, yo debo de tener dominio de la técnica contable. Con el respeto que me merecen los futuros colegas, yo voy camino a eso, a graduarme de abogado también. Si un abogado va a hacer una defensa fiscal, mi sugerencia es de que se le pida asesoría a un contador público, porque es necesario conocer la técnica contable. Un abogado no tiene esa habilidad, ¿verdad? Entonces debe de auxiliarse de alguien que sí conozca la técnica contable para poder entender qué es lo que está pasando. Dominio de las leyes tributarias, no un conocimiento general, sino que dominio de las leyes tributarias. Debe conocer las distintas leyes tributarias que tenemos en nuestro medio. Conocimiento sobre aspectos de derecho tributario y conocimiento sobre leyes relacionadas. Yo les mencioné que leyes relacionadas son las que debe de conocer el que hace la defensa fiscal, Código de Comercio, la ley del organismo judicial, procesal civil y mercantil, Constitución de la República, la ley de hidrocarburos también debe conocerla, porque le puede tocar defender a una gasolinera, ¿verdad? Entonces, es necesario que conozca esto. Debe estar preparado. Hacer una defensa fiscal no es solamente hacer un memorial, presentarse a la administración tributaria y ya estuvo, ¿verdad? No. Dicho de forma coloquial, debe ir bien planchado el documento que se está presentando. Eso significa que debe estar pulido. Debe estar con suficientes elementos para poder defender. Con argumentación sólida. Y esa argumentación sólida va a venir de tener una documentación que me soporte la defensa fiscal que estoy haciendo. ¿Qué habilidades estratégicas debe de tener? Capacidad de duda. El auditor no tiene la razón, solamente tiene un criterio. No debo de creer lo que me está diciendo la audiencia. Debo de dudar lo que está diciendo la audiencia. ¿Y cómo me voy a asegurar de que lo que está diciendo la audiencia es correcto o incorrecto? Pues me voy a ver la base legal que está utilizando el auditor tributario y voy a analizar el ajuste. Voy a comparar la ley, si es eso lo que está diciendo contra lo que está ajustando. Entonces, yo debo tener capacidad de duda. Importantísimo.
No tenerle miedo a la administración tributaria. Ellos son unos profesionales que están cumpliendo con su trabajo con un criterio totalmente diferente al mío, ¿verdad? Entonces, yo debo de dudar de ese ajuste y debo de asegurarme que yo tengo la razón, que yo como defensor tengo la razón, que mi empresa, mi patrocinado tiene la razón. Entonces debo de tener esa capacidad de duda. El auditor tributario solamente tiene un criterio, ¿verdad? Paciencia. Porque hacer una defensa fiscal no es me llevan el expediente, lo veo y ya estuvo y en 2 días ya salió. No. Yo les mencioné que son son 65 días hábiles, aproximadamente 90 días casi de días calendario. Entonces debo tener paciencia porque debo de hacer una investigación de qué es lo que está sucediendo. Les mencionaba qué elementos he tomado yo en la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en donde se acudió a la tienda de esta persona que le estaban facturando todos los días. Se pidió una carta a la empresa en donde me certificaban que el vendedor llegaba una vez a la semana. Pedí el itinerario de ventas. Entonces, eso me lleva a que yo debo hacer una investigación. Y esa investigación la voy a hacer en función al negocio que voy a defender. No todas las defensas son iguales. Entonces yo debo tener paciencia porque la investigación de cualquier naturaleza me va a llevar tiempo. Y saber qué esperar al final del trabajo que estoy haciendo. Debo de trazar un plan. Y debo de ir agotando paso a paso cada uno de los ítems que yo ponga en ese plan de defensa. Debo de armar un caso. En pocas palabras, yo debo de armar un caso y para eso tengo que investigar. Debemos de salirnos de la defensa cajonera, ¿verdad? Porque este es un trabajo profesional que demanda mucho tiempo y en donde voy a investigar de distintas formas para que yo pueda tener la razón. Una mentalidad investigadora, definitivamente. El auditor, el defensor fiscal debe tener una mentalidad investigadora, una habilidad analítica, tiene que analizar la información, tiene que analizar la información contable. Si no la entiende, pues tiene que decirle a alguien que la entienda y sí tener ese elemento de duda en todo el proceso, ¿verdad? Un pensamiento lateral. ¿Qué me refiero con ese pensamiento lateral? Pensar afuera del cajón. No pensar igual que todos. Pensar afuera del cajón, porque si nosotros pensamos igual que todos, definitivamente vamos a presentar una defensa igual que todos. Debo tener un pensamiento lateral. Debo de pensar diferente. Esto es básico para poder presentar una buena defensa fiscal. ¿Qué otros elementos debo de considerar para efectuar una eficiente defensa tributaria? Vuelvo y repito lo que en este diplomado he dicho más de una ocasión. Conocimiento del cliente y de la industria. Desde la primera sesión yo les mencioné que es importante y seguiré recalcando esto cada vez que dé una conferencia sobre este tema. Porque si yo conozco el negocio en el cual estoy, como les decía, cada defensa fiscal es diferente y es diferente porque cada negocio es distinto. No solamente por los productos que vende o por la industria en la cual esté, sino porque la cultura organizacional es diferente. Entonces, yo debo de conocer al cliente y debo de conocer la industria. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder hacer comparaciones. En la defensa fiscal yo debo de presentar comparaciones entre empresas de la misma industria, ¿verdad? ¿Qué me dice esto? Pues que voy a tener que ir a investigar. Como yo les decía, dentro de las habilidades de tener el defensor fiscal es que debe de investigar. Entonces, debo de conocer mi cliente, qué es lo que hace mi cliente, y debo de conocer qué es lo que hace la industria.
Eso me va a dar pautas para poder enfocar la defensa fiscal. Conocimiento del entorno comercial de la empresa. Le mencionaba sobre el examen, este procedimiento que se hizo de estar una semana en la barrotería de esta persona que vendía recargas telefónicas, ¿verdad? ¿Qué se hizo ahí? Conocer el entorno comercial. ¿Cuántas personas estaban llegando? ¿Cuántas compraban recargas? ¿De cuáles eran los valores que compraban? ¿Cuáles eran los valores más recurrentes? Eso es un trabajo arduo, ¿verdad? Si se hace por una semana, después ya se puede proyectar a un mes y eso ya se puede proyectar a un año. Entonces, conocer el entorno comercial de la empresa es muy importante. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cuál es la costumbre? Después de esto, yo debo hacer análisis de cada ajuste por tipo de impuesto y verificar si están haciendo ajustes por analogía. ¿A qué se refiere eso? A que si hacen un ajuste en el IVA, acostumbran a hacer ese ajuste del IVA, lo trasladan al impuesto sobre la renta. Eso es hacer un ajuste por analogía. Están relacionando dos tipos de impuestos diferentes y están haciendo un ajuste tomando la misma base. Entonces, debo de analizar cada ajuste. Lo que les indiqué hace un momento, verificar la base legal de cada ajuste. En la audiencia se presenta la base legal. Presentan varios artículos y varios de esos artículos no corresponden al ajuste que me están haciendo. Entonces, esos numeritos, esas letritas pequeñitas que aparecen en la audiencia, no las debemos pasar por alto. Debemos de verificar la base legal. Después que ya hice todo esto, debo de preparar la defensa con argumentos técnicos y legales. ¿Qué quiere decir eso? Con técnica contable, con argumentos sólidos, con base legal, yo debo de preparar la defensa fiscal. ¿Cuál es la metodología? Yo les voy a tratar acá una metodología válida para poder hacer una defensa fiscal en donde estoy contemplando algunos aspectos que se indicaron anteriormente. Análisis del expediente. Debemos de partir de analizar el expediente. Que no nos asuste un expediente de 200 hojas. En muchas ocasiones son así. Tengo que analizar el expediente. ¿Qué significa analizar el expediente? Voy a ver ajuste por ajuste. Voy a hacer todas las anotaciones que sean necesarias en la hoja correspondiente, o voy a tener un talonario a la par, o qué sé yo, y debo de ir amarrando las cosas que vaya encontrando cuando estoy analizando el expediente. ¿Qué debo de ver? Debo de ver aspectos de hecho y de derecho. De hecho, ¿cómo se están haciendo las transacciones comerciales en la empresa? ¿Cuál es el tipo de operación comercial que me está ajustando el auditor tributario? Eso es un análisis de hecho. Y de derecho, ¿de qué forma el auditor tributario está justificando legalmente ese ajuste que se está realizando? Debo de analizar los argumentos legales que utiliza la administración tributaria. Si son válidos, si son consistentes, si no son sacados de la manga. Debo de analizar doctrinariamente cada uno de los ajustes. Por eso es importante que al momento de hacerse una defensa fiscal, un equipo excelente es un auditor y un abogado, porque el auditor va a conocer la base contable y todos esos aspectos importantes y va a conocer de tributos, pero el abogado va a conocer aspectos doctrinarios que le van a dar fuerza a la defensa que se está haciendo. Dentro de esos aspectos doctrinarios deben de revisarse elementos como el hecho generador, que lo hemos platicado en la exposición de las leyes, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cuál es la renta imponible? Se están considerando todos los elementos para poder determinar la renta imponible. Entonces, esto es importante que se pueda hacer en el proceso de la defensa. Debemos de acudir a la Corte de Constitucionalidad y ver las sentencias que sean similares a los ajustes que nos están corriendo a nosotros. Debemos de investigar casos concretos que sean similares al ajuste que nos están realizando.
Debo presentarme a la administración tributaria. Tengo ese derecho de presentarme a la administración tributaria y revisar el expediente. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo solicitar que me enseñen los papeles de trabajo, porque necesito saber qué elementos está considerando el auditor tributario para poder hacer la defensa. Entonces, debo de hacer eso, presentarme a la administración tributaria y solicitar, examinar el expediente que tenga relación con el ajuste que me están imponiendo, ¿verdad? Dentro de la metodología de la defensa fiscal, debo de considerar varios aspectos. Uno es la contabilidad del contribuyente. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a analizar la contabilidad. Por eso es importante que sea un equipo, ¿verdad?, que haga la defensa fiscal. Un contador público que conozca sólidamente la contabilidad, conozca de impuestos, y un abogado, porque será necesario analizar la contabilidad, analizar las operaciones, analizar los ajustes. Debo de analizar la base contable que se determinó para poder hacer las declaraciones, los soportes contables, si son suficientes y competentes para poder ser tomados en cuenta dentro del proceso de la defensa fiscal. Debo de analizar si el ajuste que me están corriendo ya prescribió o está dentro del plazo que la administración tributaria tiene para poder cobrarme, que son 4 años, es el periodo de prescripción. Debo de analizar las pruebas que se pueden aportar para sustentar la defensa y que estaré presentando oportunamente a la administración tributaria. Si esas pruebas me son útiles o solamente son documentos que van a ir de más. Cada documentación de soporte que me va a servir para sustentar la defensa debe ser minuciosamente analizado para que sea contundente al momento que yo estoy haciendo la defensa fiscal. Siempre dentro de la metodología de la defensa fiscal debo de plantear las bases legales de la defensa. Planteamiento de las figuras doctrinarias que sustentan la posición jurídica del contribuyente. De ahí la importancia que participe el abogado, ¿verdad?, para poder sustentar la figura doctrinaria de los distintos elementos que voy a defender. La recopilación de las pruebas. Como les decía hace un momento, no solamente se trata de presentar documentos por presentarlos, ¿verdad?, sino que cada documento que presente debe de soportar contundentemente la defensa que estoy haciendo. Y si fuera necesario, debo de solicitar el dictamen de un experto. Eso va a aplicar en productos específicos, ¿verdad?, en donde ni el abogado ni el auditor tienen conocimiento y voy a necesitar la participación de un experto. Eso en el proceso de la investigación yo me voy a dar cuenta si necesito que participe un experto. En el proceso de la defensa es importante que yo pueda cuantificar el costo-beneficio de hacer la defensa. ¿Cómo voy a cuantificar el costo-beneficio? Primero, determinar el costo de los ajustes, ¿verdad? Considerando que en el costo de los ajustes va a estar el ajuste, la multa, los intereses. Ese total yo debo de cuantificarlo contra el costo de la defensa fiscal. Cada uno de los pasos que se vayan a dar dentro de la defensa fiscal, yo debo de considerarlos. ¿Cuánto me va a salir la evacuación de audiencia? ¿Cuánto me va a salir el recurso de revocatoria? Si voy a necesitar dentro de este proceso el dictamen de un experto, debo de considerarlo. Si me voy al contencioso administrativo, debo de considerar cuánto me va a salir el costo del contencioso administrativo. Si me voy a la apelación, o me voy a la casación, o apelo a la Corte de Constitucionalidad. Cuando yo ya determiné cuánto me va a costar defender contra el valor del ajuste, pues yo decido qué voy a hacer. Si estoy seguro de ganar,
pues yo le voy a decir al contribuyente, mire, tenemos esas alternativas, este ajuste sí se puede defender, en este tenemos alguna duda, pero podemos ganarlo. Entonces yo debo de ser muy claro con el contribuyente. Un consejo, a veces nosotros nos creamos mala fama. Yo siempre le digo al cliente, mire, usted va a escuchar lo que tiene que escuchar, no lo que quiere escuchar. Y esa debe ser nuestra posición como profesionales. Al cliente debemos decirle lo que él tiene que escuchar. Es preferible perder un honorario a dejar una mala reputación. En cierta ocasión se me presentó un posible cliente y me dijo, mire, licenciado, fíjese que está este ajuste. Me hicieron el contacto, ¿verdad? Me plantearon la situación, yo vi que lo que estaba pasando y le dije, mire, aquí ya estamos en la última instancia, aquí no vamos a ganar. A mí no me cuesta nada decirle, mire, entrémosle, yo le cobro tanto, sabiendo que lo voy a perder. A mí no me sirve ganarme unos centavos ahora, le dije. Y que después usted vaya a hablar mal de mí, porque habla mal de mí y se lo dice a otras personas. A mí me interesa servirle y ganar. No se hizo la defensa en ese momento. Me buscó nuevamente como a los 6, 8 meses para poder hacer una defensa desde el principio y la llegamos a ganar. Entonces, cuando nosotros estamos seguros que podemos ganar, apoyemos al contribuyente, apoyemos al cliente. Si sabemos que vamos a perder, es mejor decirle al cliente, mire, no, es difícil que gane. Eso sí, tiene que presentarle elementos contundentes indicándole por qué razón no se puede ganar. No solamente diga no por no. No, el no por esto, esto, esto y esto. Para eso se requiere tener el conocimiento, ¿verdad? Así que mi sugerencia es eso. Digámosle al cliente lo que tiene que escuchar, no lo que quiere escuchar. Porque después, si él escucha lo que quiere escuchar, los que salimos perdiendo somos nosotros. Y cualquier cantidad de dinero, 5,000, 10,000, no sé cuánto, no es dinero suficiente contra la reputación que uno se gana. Así que esos son los elementos que debemos de considerar en un proceso de defensa fiscal. Yo agradezco la atención que han prestado a este diplomado y a este proceso de defensa. He tratado de trasladarle los aspectos puntuales, esos aspectos estratégicos que debemos de considerar en la defensa fiscal. Ser muy claros con nuestro cliente, ¿verdad? Y decirle qué se espera de él. Tener capacidad de análisis, de investigación. Debemos de saber que un proceso de defensa fiscal no es de una semana, nos lleva tiempo. Entonces, tenemos que estar preparados. Así que vamos a ver el chat y vamos a responder las preguntas que surjan acá. Una aclaración, no he visto si está la pregunta ahí, pero las diapositivas ya están en la casa del operador. El doctor Denis Herrera, a cada uno de los participantes les estará haciendo llegar las 10 presentaciones. Así que por favor, se comunican con él ya tiene las presentaciones para que les sean trasladadas a ustedes. Él no pudo estar el día de hoy, si no las hubiera dejado acá, pero él está en una audiencia, entonces no pudo atender. Pero él me indicó que les va a estar haciendo llegar las presentaciones. Ya están las 10 presentaciones. No me quedé con ningún solo material, todos se los estoy trasladando a ustedes porque me gusta compartir, ¿verdad? Así que espérenlo. Porque posiblemente aparezca la pregunta acá. De una vez le doy respuesta a esta pregunta si es que aparece. Así que vamos a ver el chat y vamos a ver preguntas. Buenas noches, dicen, pues, saludos. Buenas noches a todos. La cucha entre bebidas mezcladas. Es una bebida popular. Si la cucha estuviera registrada y se vende, ¿no? Como cucha, eso se fabrica de forma artesanal, ¿verdad? Y se vende, digámoslo de esta forma, se vende bajo de agua. Eso no paga impuesto, ¿verdad? Hay un producto que es
matador, dicen los que toman esto, que es como que si fuera cucha, ¿verdad? Si está registrado, sí paga, pero el licor artesanal, eso no paga el impuesto de bebidas. Sí, él es el que dice el impuesto de bebidas alcohólicas, ¿quién lo paga? El que lo elabora. Sí, el que vende el producto es el que paga el impuesto. Lo pagan todos los que consumen, ¿verdad? Todos los que consumen están pagando el impuesto de las bebidas alcohólicas, pero quien lo hace llegar a la administración tributaria es el que está vendiendo. Perico de los Palotes, que tiene una barrotería y vende licor, él no paga. Él no lo traslada, él paga el impuesto, ¿verdad? Porque dentro del precio de venta está incluido el impuesto, pero es el distribuidor o el vendedor primario el que está pagando el impuesto. Gracias, Silvia, estamos para servirles. Dice, muchas gracias por tanto conocimiento. Estoy compartiendo lo poco que he aprendido y para mí es un gusto poder compartirles. Estoy para servirles. Gracias, Junior. Gracias, Marla. Estoy para servirle. Gabriel, pues espero que les sirva, de veras. Ese es el objetivo. Siempre que doy alguna conferencia, desde un principio digo, vengo a transmitir lo que he aprendido, no me quedo con nada, porque soy de la opinión que el pastel es suficientemente grande y hay un pedazo para todos. Solamente es que nosotros estemos preparados para comernos ese pastel, ¿verdad? Si no estamos preparados, el pastel puede estar ahí y no nos lo vamos a comer porque no sabemos cómo se come. Así que yo creo en ese concepto de la tricentenaria de vivir y enseñar a todos. Eso es lo que trato de hacer. Así que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Waldo, estoy para servirle. Junior Gonzalo dice que las multas por evadir impuestos varían. Bueno, tenemos que partir del concepto que es evasión, ¿verdad? Evasión es dejar de pagar. Si la administración tributaria detecta una evasión porque se hizo algo incorrecto dentro de la empresa, la multa es del 100%. Para todos los impuestos, es el 100%. Si hay una rebaja hasta del 85%, pero a medida que yo voy agotando los recursos, esa multa va aumentando, ¿verdad? Si ya llego al contencioso administrativo, la multa ahí ya es del 100%. En la audiencia, la multa es diferente a que si fuera en el recurso de revocatoria. La multa es del 100%, pero si yo no me pongo a pelear, tengo el derecho a que me hagan un descuento en la multa. Bien, estas son las preguntas que están por acá. No sé si hay alguna otra pregunta. Nuevamente les reitero lo que les mencioné hace un momento. Las presentaciones se les van a estar haciendo llegar. Ya se las compartí al doctor Denis Herrera y él va a estar trasladándoles de forma oportuna las distintas presentaciones. Si yo en determinado momento les puedo servir, pues para mí será un privilegio. Creo que en alguna de las presentaciones aparece mi número de teléfono, si no se los dejo, es 5918-2210. Estoy para servirles. Se lo voy a dejar por acá. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes y transmitir parte del conocimiento que he adquirido en el desarrollo de mi profesión. Amo mi profesión, me gusta servir y si yo les puedo servir en algo con mucho gusto, para mí cuenta mucho más la relación personal que lo que se pueda ganar en un honorario, ¿verdad?
por el concepto que tengo de vida. El pastel es suficientemente grande y todos tenemos derecho a ese pedazo de pastel. Solamente hay que estar preparados. Y para prepararse, tenemos que participar en ese tipo de eventos. Yo les invito a que puedan participar en los distintos eventos que la Casa del Operador promueve. Se aprende bastante. Yo participo regularmente como oyente en las distintas conferencias que promueve la Casa del Operador. Yo los invito, si ustedes no lo hacen, a que participen en los distintos eventos. Seguramente van a salir enriquecidos con el conocimiento que se comparte acá. Así que, nuevamente, muchas gracias por el honor que ustedes me permiten de poder compartir. Que Dios me los bendiga. Ha sido unos excelentes 5 fines de semana en donde pude compartir lo poco que he aprendido con ustedes. Gracias, Marlene, por sus palabras. Dice, le agradecemos mucho, tiene bastante amabilidad y conocimiento. Trato de hacerlo. Dios lo bendiga y le dé sabiduría. Muchas gracias. Estoy para servirles. Que tengan muy buena noche. Y hay un viejo dicho por ahí que dice, arrieros somos y en el camino andamos, y si en determinado momento nos vemos por ahí, estoy para servirles. Así que tengan muy buena noche. Las presentaciones, lo reitero, Marlene y Yulisa, el doctor Herrera se las va a estar haciendo llegar. Ya están las 10 presentaciones de todo el material que fue expuesto en el diplomado. Él lo tiene. Y si no, pues le voy a dejar acá, por cualquier cosa, mi dirección de correo electrónico. Y si no les llega, pues yo con mucho gusto se los hago llegar. Ahí está.